Reciban un cordial saludo. Hoy me encuentro de nuevo con Cristian para realizar el segundo video que quedamos pendientes, ¿no? Eh, Nuestro segundo video o charla va a tratar sobre un conjunto en particular, el cual lo llamamos el conjunto de los números reales. Cristian, ¿cómo va todo? ¿Bien? Vamos, compañero Javier, ¿cómo me le ha ido? Muy Bien, bien, bien. señor. Listo, entonces hoy vamos a dar inicio al conjunto de los números reales, el conjunto universal. En este caso, habíamos hablado del conjunto universal, entonces en este caso el conjunto universal para nosotros va a ser el conjunto de los reales. Además, vamos a hablar de unas contenencias que tiene el conjunto de los reales. Una cosa muy importante, el conjunto de los números reales son muy utilizados con variedad de problemas matemáticos, como por ejemplo, para representar cantidades, hay cantidades discretas y cantidades continuas, como por ejemplo son la velocidad, la aceleración, tiempo. Entonces, todo esto, toda esta aplicación tiene el conjunto de los números reales. Además que tiene unos subconjuntos, como habíamos hablado en el video anterior, habíamos hecho la aclaración de que era una contenencia y una pertenencia. En este caso vamos a hablar de contenencia porque vamos a hablar de los subconjuntos. En este caso hemos dicho también que un diagrama de Venn es un conjunto de figuras geométricas que nos van a encerrar unos elementos. En este caso tenemos el conjunto o la circunferencia verde, que es la circunferencia de los números naturales y sus elementos. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3. No son todos sus elementos los que están en cada circunferencia, pero sí hay algunos elementos que queremos mostrar. También tenemos que refinar y decir que los naturales están incluidos en los reales. Los naturales son un subconjunto de los números reales. Por ende, seguimos con los números enteros, la circunferencia de color morado, que tiene como representación la Z mayúscula y tiene sus elementos. Entonces tenemos el -3, el 0 y debemos de decir que los enteros están incluidos o contenidos en los números reales. Estas imágenes las hemos descargado de internet, le vamos comentando a nuestra audiencia. Entonces, no son de nuestra Autoría. autoría, pero aquí estoy viendo un detalle, este número que usted qué opina de él. Está bien ubicado ahí en el diagrama de Venn. No, este número no está bien ubicado, este número debe estar en la circunferencia verde, en el conjunto de los números naturales, ya que como un conjunto debe estar totalmente contenido dentro de otro para que sea subconjunto de él, entonces ya podemos aclarar esto. Muy bien por la aclaración ahí, Javier, gracias. Tenemos ahí que el 7 debe estar contenido en los naturales, por ende no lo podemos volver a escribir acá en los enteros. Estamos repitiendo elementos. Listo, entonces continuamos que los elementos están contenidos en los números reales. Entonces nos sobraría eso. Tenemos un nuevo elemento en los números enteros. Tenemos el número 0, que antes no estaba en los números naturales. Y continuamos con la circunferencia amarilla, que es el número de los racionales. Los racionales son un conjunto muy interesante para estudiarlo. Tenemos algunos elementos como son el 0.125, el 2 cuartos, el 1,3. Los racionales están contenidos en los números reales. Se representa con la Q. Tenemos los racionales con una Q mayúscula. Y tenemos otro conjunto muy particular también que se llama el conjunto de los irracionales, que se representa con una I. Podemos decir que los irracionales están contenidos en los reales, ¿listo? Pero los irracionales no están contenidos en los racionales, ni los racionales tampoco están contenidos en los irracionales. ¿Qué significa esto? Que son dos conjuntos disyuntos. Y cuando son dos conjuntos disyuntos, indica que mi intersección va a ser igual a vacío. Como habíamos dicho en el video anterior, en la charla anterior, que cuando dos conjuntos están
totalmente diferentes que no se tocan o no tienen una intersección, es porque no tienen ningún elemento en común. Entonces, un número racional no puede ser irracional y un número irracional no puede ser racional. Además de eso, si yo cojo los irracionales y los uno con los racionales, voy a obtener todo el conjunto de los números reales. Entonces, Entonces con eso tendríamos la clasificación de todos los números cuando cogemos esos sí, racionales y logramos identificar algunos elementos que están ahí contenidos y también subconjuntos, porque a la final los números van a ser racionales o irracionales y dentro de los racionales irracional. algunos se van a llamar enteros y naturales. Entonces ahora vamos a mirar cuáles son las características más relevantes de cada subconjunto que se tiene en el conjunto de los números reales. Vale, entonces continuamos. Los números naturales aparecen de la necesidad de contar, como dijo Carlos Favoretti en su cuento Malditas Matemáticas, que había un pastor y tenía una oveja en su época y resulta que él la podía ver. Ya cuando tenía dos ovejas, él estaba sentado en su rebaño y también la podía ver. Y así sucesivamente fueron creciendo su rebaño de ovejas hasta que llegó al número 10 de la oveja y ya no las podía ver. Dijo, bueno, ¿cómo hago este proceso? Empezó con los números de sus dedos a mirar y a agachar los dedos. Cuando ya se le acabaron los dedos, dijo, ¿y ahora qué? Entonces ya tenía 10 ovejas, dijo, ¿ahora qué? Entonces llega y coge una bolita de barro, una piedrita y la echa en una coquita de barro. Cuando valían 10 pepitas, y entonces ya tenía otra vez 10 pepitas. Dijo, bueno, ¿y ahora qué? Ya tengo muchas pepitas. Entonces coge una coquita de, de plata, de madera, perdón, coge una coquita de madera y empieza a echar, cada que tiene 10 pepitas en la de barro, echa una en la de madera. Y así sucesivamente, hasta que Pero entonces ya, ahí, ¿qué hacía? Luego desocupaba otra vez la primera caneca sí, claro, para sí, empezar. para poder saber que ya tenía 10 en la otra. Ah, Y ya. entonces después, ¿qué hacía? Después llegaba y cogía de a 10 en 10 y ya cuando se le llenó mucho de esa, cogió otra barrita, otra caneca ya de plata y empezó a decir, cada 10 de estas me va a valer 10 de la otra y una de la otra, entonces eran 100. Entonces en una tenía una, en la otra equivalían 10 de las que valían 10 y en la otra valía 100. Entonces de ahí surge lo que es la unidad, la decena y la centena. Y así sucesivamente hasta que llegamos a las unidades de 1000, decenas de 1000 y centenas de 1000. Entonces la necesidad de los números naturales surge a través de contar, porque la gente necesitaba contar. Entonces, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, cuando va uno a la tienda, a la carnicería, necesita saber uno cuánto vale una libra de carne. Ahí está la representación de los números naturales. ¿Cuánto vale un pollo? Entonces, ¿para cuánto me alcanza? El de la tienda, el vendedor dice, ¿cuánto le sobra? ¿Cómo podemos mirar a ver si le alcanza para lo que tiene? Entonces son aplicaciones de los números naturales y relaciones de medida. Como lo decía, hay medidas discretas y hay medidas continuas. En este caso, la medida de unidades discretas nos van a servir los números naturales. Listo, entonces por ahora continuamos con los números enteros. Listo, los números enteros. Entonces, los números enteros surgen de la necesidad de dar solución a un problema. Todo este conjunto de números siempre va a surgir de la necesidad de dar soluciones a problemas, como por ejemplo, tenemos las pérdidas. Entonces, por decir algo, yo tenía 10.000, ahora tengo 6.000, se me perdieron, me lo robaron. Entonces, ¿cómo puedo representar yo esas pérdidas? ¿Cómo debo de llamar eso? Entonces me dicen y llaman los números negativos. Entonces, ¿qué pasa con los números enteros? Los números enteros es la unión de los números naturales con el cero
y unidos con sus opuestos adictivos. Entonces, los opuestos adictivos son los que se llaman los números naturales negativos o opuestos adictivos. Entonces, de ahí surgen los números naturales. Una aplicación que tenemos en ello es sobre cuando tenemos temperaturas, cuando la pérdida de dinero, la caída de la bolsa, muy importante los números naturales en esa aplicación, ingresos, egresos. Entonces ya podemos empezar a jugar con los números naturales, que si yo voy a la tienda y le digo, fíjeme una libra de arroz, ¿cómo lo escribo? Como un número natural positivo, como un entero negativo, como un opuesto aditivo de los naturales. Entonces, a partir de todo eso empiezan a surgir los números. Los enteros vienen medir, pero ahora medir cosas como pérdidas, ¿cierto? Esos enteros eh, negativos que los llamamos los opuestos aditivos porque nacieron por ese problema en una operación Exactamente. de una suma, con una ecuación de una suma, Eh, entonces salieron ahí. Sí, chévere como van surgiendo diferentes tipos de números, ¿no? Los primeros fueron para contar. Salió uno que fue el cero, que es como el neutro, ni es allí ni es acá. Y otros que son los inversos, también a estos se les suelen llamar inversos. Sí. Listo. Entonces ahorita vamos con quién, con los Q, ¿cierto? Los Q o los racionales. Entonces, los racionales, como lo decía usted, salen de la necesidad de cómo representar la parte de algo. ¿Listo? Y los podemos escribir de la forma A sobre B. La palabra ración significa racional, razón, también fracción. Esto significa la palabra racional, de ahí vienen los racionales de la necesidad de medir algo. Tenemos que tener en cuenta que los naturales están contenidos en los enteros y los enteros están contenidos en los racionales. Los racionales los podemos ¿Y representar esto por como qué? una Esto, fracción, Cristian, disculpe, esa contenencia ahí, ¿por qué se tendría? porque ya lo habíamos explicado antes, porque los racionales es de la forma A sobre B, entonces podemos escribir un entero sobre otro entero. Y como los naturales están contenidos en los enteros, entonces ahí ya tenemos toda la contenencia. Entonces, en los racionales tenemos todos los subconjuntos que son los naturales y los enteros, debido a esa forma. También los racionales los podemos escribir de la forma decimal. Esto como un decimal exacto, como un decimal puro, periódico y como un decimal mixto. De esta forma podemos escribir los fraccionarios. También los racionales los podemos escribir de formas geométricas. De formas geométricas como por Y es, ejemplo podemos partir las formas en diferentes partes iguales. Como podemos ver acá tenemos rectángulos, tenemos cuadrados y tenemos círculos. Un ejemplo de los rectángulos, por ejemplo, primero tenemos 8 partes iguales y tenemos dos rectángulos divididos en las mismas 8 partes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el denominador. El denominador de una fracción me va a indicar en cuántas partes iguales debo partir un rectángulo y el numerador me va a decir cuántas partes tomo de ellas. Por ejemplo, tenemos 8 partes iguales que se refieren a un octavo, pero entonces al yo sumar eso, me van a dar 11 octavos. La primera rectángulo tengo las 8 de 8 y el segundo tengo 3 de 8. Entonces sumo 8 más 3, 11 octavos. Eso también se puede representar como un número mixto. ¿Por qué mixto? Porque es entero y es fraccionario al mismo tiempo. Entonces tenemos una parte completamente pintada y la parte fraccionaria tenemos 3 de 8. Y esto entonces tenemos las dos formas de escribir los números racionales. De igual manera tenemos los cuadrados. Otro ejemplo con los cuadrados, ya tenemos 9 cuartos. Entonces 4 partes iguales y una parte de las 4. Entonces tenemos 4 más 4, 8 más 1, 9.
Ya les dije, tenemos el numerador que me dice cuántas partes tomo de ellas y el denominador, que son las partes que tengo, partes iguales, la división de partes iguales. Acá tenemos el número mixto, que es 2 1/4. ¿Por qué 2 1/4? Porque tenemos dos partes iguales totalmente pintadas y de la tercera parte tenemos 1/4 de ella. Listo, y continuamos con la circunferencia o la torta, como ustedes la quieran llamar. Entonces, o la pizza. Resulta que tenemos ¿cuántas partes? Tenemos 6 partes divididas iguales y esto parece un triángulo, pero en realidad se llama un sector circular. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Lo mismo, dividimos en partes iguales, tomamos 10 de ellas y contamos si queremos verificar, ¿no? Que no hay necesidad porque para eso tengo el numerador y el denominador. Repito, el denominador me dice cuántas partes tengo dividida la figura y el numerador me dice cuántas partes tomo de ella. En este caso tengo 10 cestos y tomo una completa y un cuarto de la otra. Entonces tengo 1 y 4 cestos. ¿Listo? Entonces 4 de 6. Cada una equivale a un cesto. ¿Listo? Entonces un cesto más un cesto más un cesto más un cesto me da 4 cestos. Parte entera y parte fraccionaria, número mixto. Ahorita, ¿qué podemos mirar? Podemos mirar también la clasificación de los decimales. Hay clasificación de los decimales que son Y decimales ahí qué relación tienen los decimales y los racionales? ¿Son iguales o qué? Porque aquí en esa imagen tenemos esas dos caras. El número racional que se escribe de esta manera, son todos azul. aquellos que pueden escribir de esta manera. Entonces ahí la contenencia de estos dos es clara porque cualquier entero se puede escribir como él sobre uno y uno es un entero, entonces todos quedan ahí. Pero estos decimales, ¿cuál relación tienen con los racionales? ¿De dónde uno tiene, por ejemplo, ese tres Y la coma cinco? relación, ¿Cómo? ahí la relación es lo que íbamos a hablar, el opuesto multiplicativo, esto que es una división. Como tenemos el opuesto aditivo, ahora vamos a tener el opuesto multiplicativo. Entonces, por decir algo, acá tenemos 7 medios. ¿Qué hacemos? 7 lo dimos en 2 y nos va a dar 3,5. Se llama decimal exacto, ¿por qué? Porque tiene un solo decimal, resulta de hacer esa operación. Entonces, el opuesto multiplicativo. Ahora tenemos el decimal puro. El decimal puro es aquel decimal que se puede, lo mismo, como tenemos acá 8 dividido en 9. Entonces ya tenemos la división y nos tenemos que tomar en cuenta el 0,88. Entonces es un decimal periódico puro que tiene un patrón. Por eso lo podemos escribir con el 0 punto y un gorrito encima del 8, ya que tiene una continuidad y es 8 infinitamente Y se eso se repite. haría porque entonces uno imagínese escribir el 8 de manera indefinida, nunca terminaría, ¿no? Entonces se le pone un gorrito ahí Sí, para abreviar la notación. Entonces está el exacto cuando tiene el decimal, digamos, un solo decimal y ahí termina. 1, 2, 3,5. 3, pero sí, son exactos la cantidad de decimales. Aquí Sí, es periódico, entonces porque la cantidad de decimales son infinitos y se repiten. Entonces por eso el nombre de sí. periódico puro. Y aquí entonces se tendría el mixto porque tiene las dos cosas. Los racionales surgen del creador y paso de Metaponto, 500 años antes de Cristo, de aplicar el problema o de darle solución al problema del cuadrado de longitud 1. Entonces tenemos un cuadrado de longitud 1 y trazamos una diagonal. Para cuando trazamos esa diagonal tenemos un problema. Decimos cuál es la medida de esa diagonal, cómo la podemos solucionar. Entonces resulta y llega Pitágoras y dice, no, pues con este teorema podemos solucionar esa, esa relación, esa diagonal. Y entonces empezamos a aplicar los números
la operación cuando llegamos y decimos que no, que con Pitágoras tengo que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, entonces calculamos la raíz igual a raíz de 2. Cuando vamos a solucionar esa raíz de 2, ¿qué me dicen? Me dicen que no, que tengo un decimal y tengo un número decimal con infinitos decimales y todos diferentes. Entonces de ahí aparece el nombre de irracional, un decimal irracional, un número que no tiene patrón, un número que no tiene Y una también, sucesión. también se le llamó irracional porque se logró demostrar que ese número, raíz cuadrada de 2 no se podía escribir como A sobre B. Entonces, por eso el nombre Ah, irracional, no racional. Entonces, ese número raro que se encontraron acá en ese triángulo isósceles, porque tomaron, bueno, eso es el teorema de Pitágoras y acá hicieron la suposición de que los lados valían uno, entonces aquí apareció un triángulo isósceles. Entonces se logró demostrar que rectángulo. ese número que apareció ahí todo raro, con esa expresión de raíz cuadrada gracias a la potencia, no era igual a un número a sobre b. Entonces se dieron cuenta que también existían otro tipo de números y a eso lo llamaron los no racionales o irracionales. Y la propiedad que tenían era que su parte eran todos ellos eran decimales, algo muy curioso, pero sus decimales se comportaban de una manera loca, se manejan de una manera loca, quiere decir que uno no conoce el comportamiento de todos los decimales y son infinitos y observen que cada vez que el decimal se encuentra posicionado más allá, el número debería ser más pequeño, por eso ese dibujo que buscamos en la red nos funcionó para mostrar de esa manera. Y no es el único, existen más, ¿cierto? Sí, claro, el pi, la e, raíz de 3, raíz de 7, hay muchos, infinitos números irracionales. Javi. Y ese dónde salió, este número dónde salió que lo dibujaron así. Ese número se escribe así, ese que está al lado derecho. Ah, ese es pi, ¿cierto? Sí. Pi es la razón entre el área del círculo y el cuadrado de su radio, y ahí sale ese número. Puede Ahí ser tal una cual. razón entre esos dos. Entonces ya tienes un contexto geométrico, ¿cierto? Y el número Sí, de Euler, como lo pronunciaría Solanilla, sería entonces un número relacionado ya como a la economía, al crecimiento, a la biología, porque también uno estudia ya un montón de cosas del crecimiento. Y hay un montón, ahí colocamos cuatro representantes, infinitos. pero hay un montón, son infinitos. Y como lo dijimos al comienzo del video, si usted hace la unión de estos que llaman racionales, que son una razón, que es un cociente, una expresión fraccionaria, y los une con estos que son como números locos, números raros, entonces conforma todo el conjunto de los números reales y todos ellos, pues el diagrama de Venn se utiliza es para entender cómo están contenidos y cómo se clasifica. Pero lo más interesante de los números reales es esto, ¿cierto, Cristian? Sí, la aplicación. Entre el conjunto Mm, recta, porque el los- recta es un lugar geométrico, es un conjunto y viéndolo geométricamente es un conjunto de puntos. Entonces los puntos se le asignan al conjunto de los números reales y allá el conjunto de los números reales son números. Entonces a cada número se le asigna un punto, a cada punto se le los- asigna un número y viceversa, a cada punto se le puede asignar un número. Y digamos a cada uno le va a tocar de a uno y eso hace que todos los números reales quepan acá. Son infinitos, pero todos caben ahí. Y esta es la aplicación, una de las aplicaciones más fuertes que tiene el conjunto de los números reales, poderlos representar mediante esta gráfica que se conoce como la recta numérica. Y de ahí deriva un montón de cosas, pero esto es lo básico que necesitaríamos, ¿cierto?